El marco jurídico que nos acaba de presentar Mateo es de suma utilidad para retomar algunos de los elementos que trabajamos ayer. Esto es, vamos a identificar, vamos a ver cómo en concreto, por lo menos 4 legislaciones, 3 aprobadas y una que se encuentra actualmente en curso, limitan nuestros derechos. Bueno, entonces quisiera retomar algunas de las propuestas que planteamos ayer porque las consideramos fundamentales para que las podamos retomar en los ejercicios de la construcción de cuál será nuestra propuesta de reivindicación de los derechos a la movilización, expresión y protesta social. El primero de ellos, decíamos y quisiera recordarlo, el reconocimiento de la protesta social como un derecho legítimo y a su vez el ejercicio de múltiples derechos. Decíamos movilización, reunión, libertad de expresión, participar en asuntos públicos del Estado, cuyo ejercicio está encaminado a incidir y participar en la definición de asuntos públicos. Coincidimos con la presentación que hacía Zoraida en el sentido de ese elemento no es menor y no está de más reiterarlo, es reivindicar la protesta como derecho y por supuesto no como delito. El segundo, la derogación de todas aquellas normativas que restringen el derecho a la protesta social. No voy a volver a referirme a la Ley de Seguridad Ciudadana porque lo hablamos ayer, hoy lo han retomado varias presentaciones. Sin embargo, sí quisiera señalar, pues este fue un ejercicio que nos pidiéramos que hiciéramos ayer, identificar cuáles son esos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que constituyen limitaciones excesivas a la protesta social. Decía Mateo, claro, en el derecho internacional de los derechos humanos existen algunas restricciones o limitaciones que son permitidas. Estas normativas tienen que ver justamente con negar la esencia del derecho por un lado. Y por otro lado constituye la proyección de lo que para nosotros, la definición más reconocida, significa criminalización. Significa volver delito conductas que de otra manera serían socialmente aceptadas. Entonces, está el delito de obstrucción de vías públicas, que da una sanción de 24 a 48 meses. Este delito ya ha sido utilizado para criminalizar líderes sociales. Recuerden el caso de nuestro compañero Héctor Sánchez del Abuso, a quien además de judicializarse por este delito, se le añadió el delito de secuestro. El delito ambiguo de perturbación de actos oficiales, y aquí viene la pregunta, y entonces, ¿quién va a definir qué significa perturbación? Y otorga una pena de 4 a 8 años. El delito de perturbación al servicio de transporte con una pena similar, y pensemos qué movilización, qué marcha no perturba el sistema de transporte cuando justamente la finalidad es llamar la atención de la ciudadanía sobre un aspecto crucial. Violencia contra servidor público, y aquí nuevamente la ambigüedad, ¿cómo se va a interpretar qué es violencia? Y ayer nuestro compañero Alberto ponía algunos ejemplos extremos, pero algunos ejemplos muy cercanos de lo que podría significar violencia contra servidor público y cómo cualquiera de nosotros puede ser objeto de estos delitos. Empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos, y aquí nuevamente el tema de la peligrosidad. Pero además un elemento de, por ejemplo, el primer tipo penal, y es que no se requiere que sea un delito de mano propia, es decir, no es solamente el que obstruya las vías públicas. El tipo penal también establece que quien instigue, oriente, entonces la palabra instigar significa que cualquiera de nosotros, de nosotras que hacemos invitaciones, convocatorias a participar en movilizaciones sociales, podemos ser sujetos de este delito. De hecho, es la manera como se judicializó Héctor Sánchez, porque él no participó en la manifestación justamente, pero era un líder reconocido de las acciones que se estaban desarrollando para la denuncia de violaciones a derechos laborales y sindicales en campos rurales. Entonces, primera conclusión, exigir la derogatoria de estos artículos de la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad Ciudadana, por ir en contra de nuestros derechos a la movilización y protesta.
manera muy rápida, pero aquí están absolutamente claros. Dos de los artículos que nos parecen más graves, el artículo 53 y el artículo 55. Artículo 53 establece las condiciones en las cuales debe pedirse la autorización para una movilización. Vimos también en la presentación de Mateo que esto es contrario totalmente al derecho internacional de los derechos humanos, a los estándares que se han establecido. Dice que la comunicación debe ser suscrita por lo menos por 3 personas, que se presentará con 48 horas de anticipación. Decíamos como si no existiera el fax, el correo electrónico y otras formas de comunicación. Y aquí vienen los temas graves. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Pues estas son las consecuencias. Dice, la policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles que no hayan sido anunciados con la debida anticipación. Y decíamos, tenemos un problema grave, por ejemplo, frente a las manifestaciones espontáneas, ¿cierto? Que obviamente no van a cumplir nunca el requisito de 48 horas de anticipación. Y el artículo 55, que dice que la Policía Nacional podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles que no hayan dado aviso al alcalde o su delegado siguiendo los requisitos establecidos. Decimos entonces hoy, quien termina definiendo si el pueblo se moviliza o no son los alcaldes, no las organizaciones sociales. Entonces, segunda propuesta, exigir el archivo definitivo de este proyecto Ley 99 de 2014, Código Nacional de Policía, hasta tanto no se dé la discusión, y Alirio lo señala de manera muy clara, de cuál es la policía que se requiere para un escenario de paz. Se requiere una policía civil, que dependa de un órgano civil y que por supuesto tenga como uno de los fundamentos de su ejercicio la protección de la ciudadanía y los derechos humanos. Tercer elemento, existen hoy normas que fueron aprobadas recientemente, estamos hablando de este año, que constituyen un obstáculo a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por la fuerza pública. La primera de ellas, la reforma constitucional al fuero penal militar. Y la segunda, una reforma de procedimiento al Código Penal Militar, que ya también la mencionaba una de las presentaciones esta mañana. Primero esta, el Acto Legislativo 01 de 2015. Esta es la reforma constitucional a la jurisdicción penal militar. El estándar internacional, lo que ha dicho nuestra Corte Constitucional, es la jurisdicción penal militar solo debe tener un alcance restrictivo, excepcional, para delitos militares y nunca debe aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos. Esa es la regla. Y ustedes saben que ha habido varios intentos legislativos y constitucionales por ampliarla. Este año se logró la ampliación. Un número importante de organizaciones hemos demandado este acto legislativo, pero pues todavía no hay una decisión de la Corte Constitucional. Lo voy a leer y voy a contar 2 preocupaciones que tenemos frente a ello. Este es el segundo párrafo del artículo 221 de la Constitución. Dice, en la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del VIH, se aplicarán las normas y principios de este. Vamos, esto ha sido muy difícil atacarlo, porque como está redactado, parecería que le dice a los jueces y fiscales, apliquen el VIH, ¿cierto? Pero como nosotros hemos analizado en conjunto todas las intenciones de ampliación del fuero penal militar, detrás de esta redacción se esconde una idea según la cual el derecho internacional humanitario no es una normativa para protegernos a todos y a todas, sino es una normativa para facultar a la fuerza pública a atacarnos. Recuerden el proyecto de ley que hablaba de blanco legítimo. Para el Ministerio de Defensa, para la fuerza pública, existen condiciones en que los civiles podemos ser concebidos como blanco legítimo. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues que quienes nos ataquen no serán investigados judicialmente. Esto es lo que está detrás de esta normativa. Lo que hemos dicho es, se dice, se aplicará el VIH y no el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto es muy grave,
porque no es el VIH que nosotros conocemos, sino el VIH a la colombiana que se inventó el Ministerio de Defensa. Un VIH que no es para protegernos, sino es un VIH para atacarnos. Y la segunda preocupación, mucho más grave, que se relaciona con nuestro tema, es que dice que esa misma regla, es decir, que estos casos en los que haya violaciones que puedan ser investigadas por la justicia penal militar serán aplicados tanto en situaciones de conflicto armado como en un enfrentamiento que reúna las condiciones objetivas del VIH. Y nos preocupa que pueda entenderse la manifestación social, la protesta social, como ese enfrentamiento que reúna las condiciones. Sabemos cómo se dan las manifestaciones, que muchas veces sí hay confrontaciones, enfrentamientos, muchas veces provocados por la misma Policía Nacional, y que la interpretación que hagan de esto los jueces militares, porque los jueces militares van a tener que aplicar esto, sea para favorecer la impunidad de quienes sean víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco de manifestaciones. Entonces, tercera propuesta, debería derogarse el acto legislativo 01 de 2015 porque constituye una limitación al derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos y abre las puertas para la impunidad en casos de violaciones cometidas en el marco de protestas y manifestaciones sociales. Cuarto elemento, y ya con esto termino. De esta norma no se ha hablado mucho. La mencionamos esta mañana, pero no se ha escuchado mucho ni en medios de comunicación, ni en otros espacios de difusión. Esta norma modifica el Código Penal Militar y tiene tres elementos que nos preocupan. Decíamos, y vuelvo a repetir la regla, la jurisdicción penal militar solamente debe investigar asuntos relacionados con el servicio militar. Aquí, con esta norma, se abren tres posibilidades que nos preocupan. Se amplía el factor personal, es decir, la jurisdicción penal militar solamente debería ser aplicada a funcionarios de la fuerza pública, ¿cierto? En principio. Esta norma establece que también puede ser aplicada a civiles que trabajen con las fuerzas militares y también a personas en servicio retirado de las fuerzas militares. Es decir, ellos también serían beneficiarios de esta normativa, se concibe casi como un beneficio para las fuerzas militares. Un segundo elemento, que es el más grave de la normativa, es el artículo 8, que establece cuáles delitos va a conocer la justicia penal militar. Esto ya está aprobado, ojo. Y dice, puede conocer del delito de homicidio, bueno, este se entiende que es en el marco de confrontaciones armadas, pero establece delitos contra la población civil. Es decir, todos los delitos que sean cometidos contra nosotros, población civil, serán de conocimiento de la jurisdicción penal militar. Delitos contra la fe pública, delitos contra la administración pública, delitos contra la protección de la información. Lo que nos hablaba Jessica esta mañana, esa labor de los organismos de inteligencia contra nosotros serán conocidas por la jurisdicción penal militar. Y sabemos cómo ha funcionado la jurisdicción penal militar en nuestro país. Y finalmente, que es el tercer punto más grave que señalaba también, creo que Zoraida esta mañana, se crea un cuerpo técnico propio de esta jurisdicción conformado por profesionales civiles, pero también por militares activos o en retiro. Es decir, se crea un CTI de la jurisdicción penal militar. Obviamente un CTI tiene algunas facultades. Para nosotros eso es la puerta para que haya facultades de policía judicial en cabeza de militares, ya que algunos miembros militares en activo podrán ser parte de este cuerpo de policía. Reconocimiento de la protesta social como un derecho, derogación de toda esta legislación que afecta tanto el ejercicio libre de la protesta social como la justicia frente a casos de violaciones a derechos humanos cometidas por la fuerza pública, y tercero, la garantía de esta justicia. Nosotros también consideramos, y lo mencionábamos ayer, que es importante avanzar hacia una discusión, y este es un tema que seguramente Antonio va a tocar de alguna forma, en cómo podemos construir como movimiento
conflicto social una política pública que parta del abordaje no violento de los conflictos y que sea justamente el que permita pensar en una policía o en organismos de seguridad coherentes con este tránsito a la paz que todos y todas estamos intentando construir. Muchísimas gracias.